Entonces, yo los invito luego, si quieren, les comparto el acceso al video, esas discusiones de políticas, pues tiene que ver también con una conciencia que ustedes deberían tener como futuros médicos y futuros líderes de esta sociedad, de lo que necesitamos desarrollar para que atendamos adecuadamente la salud de la población. Entonces, hoy vamos a hacer un viaje por la anatomía molecular de nuestro genoma. Vamos a cumplirlo en los próximos 45 minutos. Vamos a grabar. Yo espero que ustedes puedan revisar en el aula virtual. Estoy dejando los talleres, por favor, revísenlos. Ahí están las preguntas que deben resolver y los plazos para entregarlo. Solo recibo respuestas por aula virtual. No me envíen nada al correo. Tienen que aprender a utilizar el aula virtual y el trabajo lo deben entregar allí en las fechas que están indicadas. Entonces, en la aula virtual está todas las indicaciones para que lo lleven a cabo. Igualmente, yo les voy a colocar allí cómo deben preparar los informes de los talleres. Entonces vamos a situarnos de nuevo en el ADN y ese ADN cuando se enrolla pues no forma cromosomas y esos cromosomas solamente se ven durante una fase de la meiosis, ahí en la interfase, como unidades visibles y ahí es donde se hace el cariotipo. Por eso hay que utilizar colchicina que para la división y se puede observar los cromosomas. Por lo demás, uno no va a ver el cromosoma y está en un estado que se llama heterocromatina, que es difuso, por eso se ve el núcleo pues como oscuro cuando se tiñe, pero el ADN no solamente está en el núcleo, el ADN también está en la mitocondria y ya veíamos cómo está constituido el ADN químicamente, son 3,2 billones de pares de bases. Sin embargo, cuando uno va y mira cuántos aminoácidos se requieren para una proteína, son alrededor de 300 aminoácidos en promedio una proteína. Hay proteínas más grandes, pero ¿quién me hace la cuenta? Escríbanme ahí en el chat. A ver, ¿quién me hace la cuenta? Si yo tengo 300 aminoácidos, ¿cuántos nucleótidos necesito? ¿Qué hacemos? ¿Damos punto al que escriba primero o qué? Escriba cualquiera en el chat o hable, pues. Multiplicar. Alguien que multiplique. ¿Qué quiere multiplicar 300 por 3? ¿Cuánto da? 900, doctor. 900, doctor. O sea que serían para una proteína 900 nucleótidos. Listo. Si tenemos 20.000 genes y 20.000 proteínas, multipliquen 20.000 estamos diciendo que para cada proteína en promedio, pues es un promedio, obviamente hay diferencias, pero hagamos el promedio, 20.000 por 900, ¿cuánto nos da? En pares de bases. 18 millones. 18 millones de nucleótidos y tenemos 3.000 millones de pares. Entonces, ¿qué hace el resto? ¿Ustedes se habían hecho la pregunta? No sé si se han hecho la pregunta. No se vaya, Simón se fue. Simón abandonó. Por eso es que tenemos que volver a la presencialidad. Olvídense. Vea, eso se va. Claro que cuando están presenciales, eso llegan tarde, se van al baño y bueno, no importa. Bueno, genes codificantes y no codificantes. Entonces, ¿qué ocurre? Que en realidad la gran mayoría de nuestro ADN, incluso hubo alguien que de manera absurda, porque ya vamos a ver que justamente lo que nos hace organismos complejos son esas secuencias no codificantes. Aquí, en lugar de hablar de genes, en realidad tenemos que hablar de secuencias codificantes y no codificantes. Aunque sí, también hay lo que estamos en el título que les quiero mostrar es que incluso dentro de secuencias de nucleótidos que pareciera que están codificando para aminoácidos, hay algunos que no son codificantes. Entonces, hay pseudogenes que no
no se traducen en una proteína. Pero aquí vamos a corregir esta diapositiva porque está muy mal. En realidad son secuencias codificantes y no codificantes, porque gen ya vamos a ver la diferencia entre un gen y una secuencia. Pero el mensaje importante para ustedes es que solo el 25% de los nucleótidos están relacionados con genes. O sea que la gran mayoría, que ustedes me acabaron de hacer la cuenta, son 18 millones de nucleótidos y hay 3.000 millones. Entonces, ¿el resto dónde está? ¿Qué hacen esos casi 3.000 millones de nucleótidos? ¿Qué hacen? ¿Para qué sirven? Algo deben estar haciendo, porque además la diferencia entre las bacterias solo tiene, o los virus, un virus solo tiene secuencias que codifican, no tienen todo esto. Entonces, algo debe estar haciendo porque es lo que permite entender complejidad en funcionamiento de organismos multicelulares, como nosotros. Entonces, lo que son secuencias relacionadas con genes son apenas el 25, incluso dentro de esas secuencias que vamos a ver qué hacen, la gran mayoría son reguladores de la expresión del gen, pero en sí lo que codifica o lo que se traduce en una proteína es solo el 2%, entonces el resto es lo que llamamos la gran mayoría, vean lo que es secuencias repetidas. Increíble, ¿no? Ustedes que pensaban que el ADN, todo eso se traducía, aquí les estoy cambiando toda esa noción. Y hay dos tipos de secuencias repetidas, lo que llaman secuencias repetidas dispersas y secuencias repetidas en tándem. En tándem es como, ustedes me están viendo ahí la cámara, sí. ¿Están viendo lo que yo hago con las manos? Alguien que me diga que sí con la voz. Ah, bueno. Entonces, eso es cuando juegan pico pala, es lo mismo, eso es una secuencia repetida en tándem. Y dispersa si es que está regada aleatoriamente. De las secuencias repetidas dispersas, hay unas que vamos a ver que se llaman los cine, y dentro de ellas hay unas, las más frecuentes, que son las ALU. Hay otras que llaman LINE, ya vamos a ver, otras que llaman LTR. Y las repetidas, esas a ustedes les va a interesar mucho. Espero que no haya muchachos estudiantes que los hayan pedido pruebas de paternidad todavía, pero cuando les piden prueba de paternidad, se pide una prueba de microsatélites. Entonces, ese es esos microsatélites, que son secuencias repetidas así en tándem, son nuestras huellas digitales genéticas, es decir, que son únicas para cada uno de nosotros y es la que permite establecer paternidad. También permite establecer, son las que se usan en medicina forense, que les guste ser detective forense. Antes, en mi época, había un patólogo forense que se llamaba McQueen, y él era el médico forense, y mucha gente le gusta la medicina forense, está muy interesante. Y lo que más se usa hoy en la actualidad para identificar al culpable, ¿qué es? ADN, pruebas de ADN, y ¿qué es lo que hace la prueba de ADN? Pues mirar los microsatélites. Entonces, los telómeros ya vimos que son las extremidades de los cromosomas, y esos telómeros, pues ahora les ha dado mucha importancia, sobre todo se ha visto que cuando usted, pues los ratones, cogen los ratones y usted les inhibe las telomerasas, o sea, las enzimas que degradan los telómeros, viven más tiempo. Ahí estaría el secreto para la juventud. O sea, que no se nos acorten los telómeros. O sea, uno envejece cuando se acortan los telómeros. Esas secuencias en telómeros son sobre todo puras T, A, G, 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 G. Eso es lo que se ve ahí. Y el telómero termina muy rico en Gs. Entonces, bueno, esto ya se los dije, de que a medida que va envejeciendo, pues se va perdiendo esos telómeros. El centrómero, allí vamos a encontrar un tipo de secuencias que se llaman satélites. Entonces son la familia de ADN alfoide que tiene 170 pares de bases, y ahí vamos a encontrar líneas. Lo otro concepto importante es el polimorfismo. El polimorfismo, entre cada uno de nosotros tenemos 1 a 2% de ADN que es diferente, o sea, secuencias de nucleótidos que varían.
Y esas secuencias pues pueden ocurrir tanto en lo codificante como en lo no codificante. Entonces, en lo no codificante, eso serían los microsatélites. En regiones codificantes es lo que hace que, por eso algunos tenemos susceptibilidad a algunas infecciones, otras no, porque unos son más resistentes a ciertas o enfermedades multigénicas, que son las de varios genes. Y hay lo que se llaman polimorfismos de un solo nucleótido. Y se ha encontrado que algunos polimorfismos de un solo nucleótido, en inglés se llaman Single Nucleotide Polymorphismo, SNP, por eso les dicen SNP. Entonces los SNP son marcadores de algunas enfermedades, para diabetes, para hipercolesterolemia, o sea que con un nucleótido eso es lo que determina que alguien tenga problemas de corazón o problemas de diabetes. Muchas de esas enfermedades y ahí se los estoy escribiendo, se los estoy mostrando, single nucleotide polimorfismo, que es las siglas de esos SNP, que son esas variaciones, son polimorfismos. Recuerden que los cromosomas siempre son dos, entonces usted puede tener un nucleótido que varía en uno de los cromosomas y en el otro sea diferente, entonces ahí ¿qué seríamos? Heterocigotos. Entonces, esos tipos de polimorfismos son los que pueden a veces indicar susceptibilidad a enfermedades, y hay polimorfismos en varios alelos, y en esto que son las secuencias repetidas, que son no codificantes, o sea, no están codificando para proteínas. Entonces ahí ustedes pueden tener secuencias repetidas de un solo nucleótido, de dos nucleótidos, de cuatro nucleótidos, de pentanucleótidos, o sea, cinco. Y ahí el ejemplo, entonces AC, dos nucleótidos, AC 1000 veces. Entonces hay 50, 100.000 copias de eso. Eso es la secuencia repetida síntesis o STR. Y secuencias en tándem son secuencias repetidas que hay de varios tipos. Entonces vamos a ver, esa les decía, hay una que llaman cine. ¿Por qué llaman cine? Son secuencias repetidas de menos de 500 pares de base. Son cortas, short. Por eso cine. Short Interspect Repetitive Nucleotide Elements. Menor de 500 pares de base. Y dentro de esas están las ALU. Las ALU son de 4000 pares de bases y se encuentran en intrones. Ya vamos a ver qué es un intrón. ¿Y por qué se habla de que son dos partes homólogas, derecha e izquierda? Porque usted la lee para un sentido a la derecha y en otro a la izquierda y es la misma repetición, pero en sentidos diversos. Y esas se ha visto que vienen de una región que codifica para ARN su unidad pequeña. 7SL es 7S es una unidad de peso que se usa para estimar cuánto es el peso, en este caso de las secuencias del ribosoma. Entonces, eso es lo que quiere decir. Entonces, de ahí esas secuencias se empiezan a encontrar repetidas dentro de intrones y se les da el nombre de ALO y son de las más frecuentes, tienen 4000 pares de bases. Qué locura, ¿no? Entonces usted tiene un gen, usted tiene los exones, de pronto un intrón y en el intrón hay 4000 pares de bases de repeticiones. Repeticiones que usted puede leer para un sentido y para el otro. Y son parecidas a las que codifican para RNA ribosomal. Las líneas son de 6000 pares de bases, por eso L, de long, line. Entonces, cine, menos de 500 pares de base, eso sale en el examen. Cine, menos de 500 pares de base. Line, 6000 pares de base. Y los ADN satélites son de 171 pares de bases. ¿Qué es un gen? Entonces, el gen no es simplemente las secuencias de ADN que nos codifican para el aminoácido, sino también son también para las secuencias que contribuyen a que se exprese ese gen. Bueno, es que aquí me estabas preguntando, Esteban, lo del cine que incluye ALU. O sea que es que las ALU, miren la definición que tiene los cines, son de menos de... Vamos a devolver la diapositiva, no se me devuelve.
Eso. Entonces, no, estas son, a ver, los ALU son parte de estas secuencias en tándem. Y en las secuencias en tándem hay cine, que son de menos de 500, ALU, que tienen de 4000 a 5000, y las LINE, o sea que estas son como intermedias. O sea, son diferentes a las cine. O sea, lo que ahí de pronto me equivoqué y dije, no, son las que incluyen los BNTR, son cine, ALU, LINE, y estas satélites, que son secuencias que se repiten, como les decía, unas tras otras. Entonces, estas son de menor 500 pares de base van acá, luego otros 500 seguidos, luego otros 500 así. Y las ALU tienen 4000, sino que van en sentidos así, contrarios, 4000 para allá, 4000 para allá. Y los LINES son 6000, esas son más largas. Y los satélites son las que se encuentran en centrómeros. Hay otras que se llaman beta, pues alfa, satélites beta, que se encuentran en cromosoma 9 y en cromosomas acrocéntricos. Los cromosomas hay unos que son igual el brazo corto y el brazo largo y otros que es más, pues como el nombre dice, el brazo corto, más corto. Entonces esos son los acrocéntricos. Bueno, si cualquier pregunta me dicen, no dejen pasar cosas. Bueno, entonces ahora viene esto que a veces es complicado porque uno tiene en la cabeza, yo no sé si ustedes lo tenían así, que uno tiene una secuencia de aminoácidos y eso codifica para proteína. Ya vieron que no. Primera, aquí yo les quité eso, el piso, no sé cuánto, escríbanme en una encuesta, va a ser la encuesta. ¿A cuántos de ustedes se les corrió el piso cuando yo les dije que la mayoría de secuencias eran repetidas? Escríbanme ahí en la encuesta, en el chat. Bueno, espera a ver si yo puedo hacer acá una encuesta. No, escríbanme en el chat, mejor, para no redarnos más. ¿Cuántos de ustedes eso es nuevo para usted? Que antes ustedes creían que todo el ADN codificaba y con lo que yo les dije, como para yo tener una idea, ¿qué tanto les movió el piso? Porque esto que les voy a dar entonces es las secuencias que regulan a las que se van a convertir en proteína. Entonces, por eso, ustedes ven aquí de 2000 a 2 millones. Entonces, acabamos de hacer la cuenta que para una proteína promedio son 900 nucleótidos. Entonces, ¿qué hace el resto? Los 1100. 2000 menos 900 da 1100. ¿Qué hace el resto de los 1100 pares de bases? Pero mire que ahí dice 2000 kilobases, o sea que hay hasta 2 millones. Entonces, ahora sí se dan cuenta, por eso usted dentro de la intrones encuentra secuencias repetidas, regiones de 1000 pares de bases, que eso no está codificando para nada. Y está intercalado entre los exones, que es lo que sí va a ir para la proteína. Entonces se dan cuenta que un gen es mucho más que la secuencia que codifica para el aminoácido. Entonces, ¿qué hay en un gen? Entonces, vamos a llamar unas secuencias. Vamos a ver cuántos me han contestado en el chat. Eso, no todas. Eso. Pero yo quiero que me escriban. Sí, sí, sí. A ver, yo cuento cuántos se les movió el piso con lo que yo dije. A ver y si hoy sacamos algo positivo. Ah, no, pues está buenísimo. Me encanta porque quiere decir que el profesor sirve para algo, para moverles el piso. Porque si un profesor llega a repetirle las cosas que ya tenían en la cabeza, pues cuento, para nada sirvió la clase. Bueno, entonces muchas gracias por eso. Es decir, me motiva a decir que, bueno, las clases sirven para algo, para mover el piso. Bueno, entonces, la secuencia es un gen que incluye promotor, intrón y exón. ¿Sí ven? Entonces, el exón sí es el que codifica para el aminoácido. Pero imagínense que la mayoría de secuencias de un gen no codifican para un aminoácido. La mayoría son lo que ven acá, un promotor. El promotor es donde llega esa... ¿Cómo hace uno para nuestra célula responder que cuando necesita insulina? Si tiene mucha glucosa, necesitamos insulina del páncreas. ¿Quién le dice al ADN de la célula pancreática de los islotes beta
produzcame insulina. ¿Quién? Una proteína allá afuera está sensible a los valores y dice, uy, hay mucho azúcar, saquen insulina. Entonces, ¿a dónde va la señal que va de la membrana de la célula al núcleo? Un factor de transcripción, eso se llama, que es la que da la señal, vea, produzca insulina, saque RNA mensajero para la insulina. Entonces, eso es un promotor. Un promotor dice, necesitamos, y uno necesita insulina cuando hay mucha glucosa, pero uno no está produciendo insulina todo el tiempo, se nos acaba el páncreas y estamos todos diabéticos. Entonces, la cuestión es, hay unos genes que sí necesitamos todo el tiempo. Uno de esos genes es la actina, que codifica ahí para proteínas del esqueleto, que hay que estarlo produciendo. Entonces, hay algunos promotores de genes que se están expresando todo el tiempo. Hay genes que necesitamos producir todo el tiempo. Y esas secuencias de esos genes constitutivos son el tipo TATA. Entonces, por favor, no me empiecen a molestar a las niñas que son Elizabeth. ¿Quién es que uno le dice Tata? A las Elizabeth. Escríbanme ahí en el chat. Yo no sé. ¿A las tatas son quiénes? Isabel. ¿O a quién le dice uno tata? Escríbame ahí. Yo no sé quién es. Tatiana, la Luisa. ¿Sí ven? No, es que por eso, es que a veces eso cambia. ¿Sí ven? Hay veces le dicen a las Isabel, a las Tatiana o a las... La actina en el adulto disminuye o mantiene. No, uno siempre tiene que estar produciendo actina todo el tiempo porque nuestras células necesitan estar allí bien sólidas. Y ese es un gen constitutivo y hay otros como una glucosa 6-fosfato deshidrogenasa porque las células necesitan glucosa todo el tiempo. Entonces tenemos que estar consumiendo, usando glucosa. Bueno, entonces ahí cuando cuando analiza secuencias, ya vamos a ver en la otra clase de bioinformática cómo uno secuencia un ADN y encuentra secuencias TA. Ahí hay un promotor. Entonces, eso le sirve a uno para identificar dónde hay un gen, porque en ese mar de secuencias que no codifican, entonces es muy difícil encontrar cuando hay una secuencia, un gen. Entonces, una manera es identificando secuencias de promotores, secuencias que codifican. Entonces, miren lo que dice ahí, un gen es discontinuo, o sea, un gen no es continuo. Entonces empieza, sí, hay una región que es la que inicia transcripción, ya vamos a verlo en la otra clase, y vamos a necesitar la señal de inicio, que es así, me imagino todos la conocen, la ATG, que es la metionina, y tenemos un codón de parada, que son la TAA o TAG o TGA. Entonces, cuando quieran parar a alguien, póngale TAA, ya saben, o TGA. Pero si entonces le sacan el cartelito, TAA, pare. Bueno, entonces de ahora en adelante, cuando quiero que hagan, les saco el ATG, empiezan a hablar. Entonces, esa es una manera de acordarse, ATG y TGA. Pare o siga. Luego el codón de parada sigue en regiones ricas en T. ¿Por qué? Porque hay adenina, poliadenilación. Entonces, el complementario a la A que es T. Entonces, ya vamos a ver en RNA mensajero eso como... Pues cuando hay mucha T, es porque ahí va a salir una RNA mensajero llenos de ¿qué? De A. Bueno, entonces ahí les puse la campanita de Tinkler, ¿cómo se llama? Campanita, la de Peter Pan. Entonces aquí es para mostrarles una gráfica, ojalá no se les olvide, cómo está organizado un gen. Es una gráfica tipo, no todos los genes están así, pues exactamente, pero es una organización patrón. Entonces, tenemos la región promotora. Ustedes cuando vean -30, -25, quiere decir
que el codón de inicio empieza a contar hacia allá, hacia atrás, pues en sentido, ahí sería el reversa, o sea, antes del gen, del codón de inicio, perdón, no es antes del gen, porque esto hace parte del gen, antes del codón de inicio, entonces está menos 30 nucleótidos, vamos a encontrar la caja tata, se le dice así, caja, que es una secuencia, y ahí es donde va a llegar ¿quién? El factor de transcripción. Y antes van a llegar, pueden existir, que vamos a ver secuencias que se llaman reguladoras, que pueden aumentar o reducir la transcripción. Entonces, esta tata es donde llega el factor de transcripción, pero antes pueden haber más sofisticado el control, entonces pueden existir secuencias que están regulando más o menos que se exprese. Entonces ahí tenemos esa caja tata, el sitio de inicio de traducción, el codón de parada, y entre el codón de inicio y el codón de parada existe una región que se llama el ORF, o marco de lectura abierta. Y ese marco de lectura abierta es esa región en la cual están esto, que es lo que finalmente a todos nos interesa, en qué proteína se convierte. Y esas secuencias que son las que codifican para el aminoácido se llaman exones, son las secuencias que codifican. Y entre esas secuencias, nosotros, los eucariotes tienen intrones, los procariotes no. Entonces, algo deben estar haciendo esas secuencias que no codifican, que hacen que funcione la expresión, porque solo están en organismos ya muy complejos, como los eucariotes y los metazoas. Los metazoas son los multicelulares. ¿Nosotros qué somos? Metazoas. Nosotros somos metazoarios. ¿Ustedes no sabían eso? Los metazoarios son multicelulares. Vea, se nos fue Sofía, se aburrió. No mentiras, de pronto le desconectó. Bueno, entonces el Open Reading Frame o marco de lectura abierta se define como la región que existe entre el codón de inicio y el codón de parada. Les decía que en los promotores hay secuencias que aumentan o estimulan, pero también dentro de los intrones hay este tipo de secuencias. Entonces hay enhancer o silencia. Enhancer traducido al español que aumentan o silencia, que silencia. Pero viene, esto sí es mejor. Esto cuando a mí me lo contaron, cuando yo lo entendí, yo también, a mí se me movió el piso. Yo eso no lo entendía. ¿Cómo así que hay un gen dentro de un gen? Sí, señor. Y entonces, ¿cómo les parece que nosotros cuando estábamos buscando secuencias, cuando estaban empezando todos los proyectos Genoma y nos divertíamos buscando genes que no se habían identificado, gracias a Darwin, eso lo veremos en bioinformática, porque Darwin, que era un naturalista que observaba, y es gracias a Darwin que encontramos genes. ¿Cómo les parece? Increíble, ¿no? Entonces, es el poder de la mente humana, el poder del raciocinio humano, la razón siempre tiene que guiarnos. Entonces, eso, yo decía, pero buscábamos y de pronto uno leía, me decía, no, es que lea esa secuencia en sentido 3', 5', y lea al revés. Y encontrábamos secuencias o sea, para proteínas, cuando lo leíamos en un sentido y cuando lo leíamos en el otro, aparecía otra. ¿Cómo les parece? Eso es economía de espacio. Pero entonces imagínense por qué la evolución llegó a eso. Es algo increíble. Tiene una cantidad de ADN no codificante. Y para codificar para una proteína, más encima, las economiza haciéndolo, leyendo para una proteína en un sentido y otra proteína en el otro. No sé, eso para mí fue loco, pero entonces uno tiene, por eso vamos a ver en el ejercicio, les voy a poner el ejercicio de una secuencia y saquen los marcos de lectura de una secuencia, porque usted tiene que leer la secuencia. Hay 3 marcos de lectura en secuencia 3', 5', y hay 3 marcos en reverso. Eso así contado no lo entiendes. Eso toca hacer el ejercicio. Pero baste por ahora decir que eso existe.
Eso existe. Y hay genes que, por ejemplo, el de coagulación, usted encuentra en una misma secuencia, leyendo en un sentido va para un gen asociado a factor 8 y en el otro al factor 8. Entonces, bueno, entonces lo otro es que los genes se encuentran agrupados en regiones, entonces en los cromosomas. Entonces, si ustedes van y miran los genes que codifican para inmunoglobulina se encuentran cercanos dentro de una región de un cromosoma y esos son superfamilias de genes. Y por eso se forman clústeres relacionados con funciones y hay genes superpuestos, sentidos opuestos, lo que les decía. Y hay lo que les decía también al inicio, hay genes que aunque pueden convertirse, si uno los traduce en aminoácidos, resulta que no se expresan. Son lo que se llama pseudogenes. Son 20.000. Entonces imagínense, casi que tenemos el mismo número de genes que codifican proteínas, el mismo número de pseudogenes. En Mycobacterium lepra, que es una sección en los procariotes, tiene una cantidad de pseudogenes, cosa rara. Casi el mismo número de genes tiene pseudogenes. Esos pseudogenes pues se caracterizan por no poseer intrones. ¿De dónde vienen? Esos vienen de la divergencia durante procesos de evolución, eso lo vamos a ver luego. Pero pues algunos pueden llegar a producir RNA mensajero, pero no se convierten en proteína, porque si se convirtiera en proteína no sería pseudogen. Pueden estar en familias, completos aislados, pueden estar duplicados dentro de secuencias de genes. Es una cosa, esta de organización del genoma no es como, pero incluso en la anatomía, ustedes ven las variantes. Entonces, la anatomía de genes también algo, la vida no sigue una trayectoria lineal. Desafortunadamente para los estudiantes de medicina, no es algo así como, aprendas esta lista y ya supo, sino que tiene que entender cómo funciona para poder como tener alguna aproximación a la comprensión. Porque miren que eso no es como una organización así cuadradita, no que es compleja. Entonces aquí, entonces lo que les digo, pueden estar organizados en diferentes sitios los pseudogenes. Un pseudogen ustedes lo identifican en la literatura porque le ponen la letra griega phi, de la misma de la psicología, la psicología. Entonces, esa letra psi griega, cuando se coloca delante de un nombre de una secuencia, quiere decir que es un pseudogen. Hay otro término que ustedes van a oír mucho que es la retrotransposición, y es que son secuencias que llegan al genoma que vienen luego, esas las traen los retrovirus. Entonces se ha identificado tipo de secuencias, esto es como para que ustedes sepan, cuando se habla de un retrovirus, es porque los virus no es como el dogma de la biología molecular que de ADN a ARN, sino que son como el COVID, el del SARS-CoV-2 es RNA mensajero, con la transcriptasa reversa se va allá al ADN como ADN complementario. Y eso es, esos virus que llegan así traen secuencias. Esa es una de las maneras en que evolucionan nuestros genomas, por llegada de virus y muchos retrovirus, todos esos pseudogenes se ha encontrado que vienen por ahí. Entonces esa es una manera de entender cómo han llegado allá a nuestro ADN, genes que vienen o del ARN mensajero, pues de RNA, y pues llegan a nuestro ADN y se colocan allí. La otra origen de pseudogenes es la duplicación. Cuando se está pasando a través de la meiosis hay una fase de recombinación. O sea, un pedacito de cromosoma del papá, un pedacito de cromosoma de la mamá, y esa recombinación, en ese proceso puede ocurrir que haya un gen que se recibe dos veces, o sea, tanto del mamá y la papá, y entonces, pero no quedan sitios, pueden ocurrir ese tipo de errores que quedan en sitios alejados, diferentes. Entonces, esa es la manera en que van evolucionando esas secuencias y es el origen de muchos genes duplicaciones de genes.
sea que el mismo gen puede aparecer en diferentes sitios. Algunos de ellos son funcionales, otros no. Bueno, ya otro tipo, como ustedes se dan cuenta, pues ahí estamos hablando de cómo están organizadas esas secuencias que hacen parte de los genes y cómo están organizadas todas estas otras secuencias que están repetidas. Entonces, ahora vamos a hablar de secuencias repetidas de microsatélites. Les decía que esto lo usamos mucho en medicina forense como marcador, una huella digital genética. Entonces, microsatélites llaman así porque tienen entre 1 a 10 pares de bases. ¿Y qué es? Se ha repetido 10 veces. El síndrome de X frágil se asocia, que es la causa de retraso mental más o retraso cognitivo más frecuente en el mundo. Es el síndrome de X frágil, se caracteriza porque aumentan los microsatélites. Y los minisatélites son los que tienen de 1000 a 15.000 pares de bases. Un ejemplo son los telómeros que tienen 10 a 15 hexanucleótidos TTA, GGGG. O sea, hay 7 nucleótidos repetidos 10 veces, 10.000 veces. Macrosatélites, entonces ahí es el ejemplo de lo que ya les había contado, ADN satélites. Los transposones son retroelementos, lo que les decía de un transposón son esos elementos genéticos móviles. Y ese es el origen de esas secuencias repetidas. Entonces se van repitiendo y se mueven de un lado al otro. Sí, Esteban me dice que sí es diferente a la trisomía. Sí, es diferente. Acá el origen, esos son cómo se han clasificado esas repeticiones que ya vimos, los tipos cine, line, alu, todo esto. Vienen, como les decía, de esas secuencias de ARN que llegó al núcleo, entonces se repite muchas veces y ese es el origen. Pero es realmente todo esto es muy, genera muchas preguntas, esto no se ha terminado de conocer, aquí es una descripción de lo que encontramos, pero pues entender esto cómo funciona no se ha entendido. No se ha entendido bien cómo funcionan los elementos repetidos, que deben ser importantes, deben serlo, porque es que los elementos repetidos, como les digo, son mucho más frecuentes en Homo sapiens que en cualquier otra especie animal. Y en procariotes no hay. Entonces, a medida que uno ve el número de elementos repetidos, van aumentando entre más compleja es la especie. Entonces, algo tienen que estar haciendo en poder explicar la complejidad de nuestro funcionamiento. Ahí está el que le interese esto, irse a averiguar cómo funcionan todas estas secuencias repetidas. Bueno, ya hablamos un poquito de los LINE, miden de 6.000 a 7.000 pares de bases, son 17% del genoma, algunos tienen secuencia promotora para ADN polimerasa, tienen un origen no viral, tienen una región 3' rica en A y se encuentran en regiones ricas en adenina y timina. Los halos son de 500.000 a 1.000.000 de copias, es el transposón más eficaz, es el 10% del genoma. Uno encuentra un halo cada 5.000 pares de bases y se derivan de esa subunidad de ARN ligera. Un halo tiene 280 pares de bases, contiene secuencias promotoras, poseen cola poli-A, pueden ser enhancer, silencer, y son un marcador en epidemiología molecular. Ya para terminar, entonces todo esto que hablamos es el genoma nuclear, lo que se encuentra dentro del núcleo. Y hay ADN que está por fuera del núcleo, eso es lo que llamamos ADN extracromosomal. Y en nosotros, el único ADN extracromosomal es el de la mitocondria. Entonces, ese ADN de mitocondria tiene unas particularidades. El origen es una fusión con bacterias hace millones de años. Y es el que nos da energía, codifica pues para enzimas que son necesarias para toda la síntesis de ATP. Y tiene un ADN que es circular, codifica para 13 subunidades
Entonces esas son las que se volaron de la mitocondria y se fueron al núcleo y son todas esas secuencias repetidas. Es una locura todo eso. Bueno, entonces 4 complejos, 24 ARNs estructurales, no tiene intrones, ese ADN mitocondrial como el de las bacterias. Tiene una tasa de mutación más elevada que, por eso se usa mucho cuando se va a hacer filogenia. Filogenia es estudiar la evolución de las especies y ese ADN mitocondrial pues nos permite hacer esos análisis. No tiene sistema de reparación, no tiene histonas, tiene mucha variación, ya les decía, y es transmitido por la madre. Por esa razón se dice que todos venimos de Eva. Entonces, lo que aparece en la Biblia es una cosa increíble, pues en la costilla de Adán, pero pues la verdad todos tenemos, cuando se mira todo lo que viene, el ADN de mitocondria viene de la mamá. Cada mitocondria contiene 2 a 10 moléculas de ADN y cada célula contiene hasta varios miles de mitocondria. Uno puede encontrar en una misma mitocondria un ADN normal, otro mutado, que eso se llama heteroplasma. Si solo hay el mismo tipo de ADN mitocondrial, no está cambiado, eso se llama homoplasia. Y el código es diferente, es el código genético. Entonces, UGA, por ejemplo, ese triplete codifica para triptófano en la mitocondria. Y el AUA es para metionina. Y AGG es de parada. Entonces, ya para terminar, vamos a hablar de algo que vamos a profundizar en la próxima clase, que se llama, ya los voy a soltar, 5 minutos. Secuencias actuando en cis. Entonces, están las secuencias dentro del genoma que controlan la expresión y a esas secuencias las llamamos secuencias tipo cis. Entonces hay promotores y hay enhancers, stimulator, todo eso. Entonces esas secuencias que controlan la expresión de genes se llaman secuencias cis, es un tipo de clasificación. Y es a tejido específico. Eso es lo que hace que una célula de páncreas sea célula de páncreas, una célula de músculo sea músculo. Es de acuerdo a esa actividad de esas secuencias que controlan la expresión de genes en cis. Ahí tenemos los promotores, los enhances, ya les decía, silencios, isolator. ¿Por qué les hablo de secuencias cis? Ya vamos a ver en la otra clase el control de expresión. Que hay otras secuencias por fuera del ADN. Ahí sí, el control por fuera. Y ese es el famoso código epigenético. Y vamos a ver qué es el código histona. Entonces, esto es como para aumentarles el apetito para la próxima clase, desde que hablemos de esto, de cómo se controla la expresión, tanto en cis como en trans, y vamos a hablar del código histona. Entonces, a esa es la que le llamamos código trans, pues secuencias trans. Bueno, muchachos, eso lo vamos a profundizar, vamos a hablar bien de todo eso, entonces no se preocupen por ahora, el código histona, los islotes CPG, eso lo vamos a ver bien, o sea, son islotes llenos de citosina guanina. Y el cómo se controla todo esto. Entonces, tranquilos, dejamos así. A ver si tienen alguna otra pregunta en el chat. No sé, si no, pues si no tienen más preguntas, vamos a parar la grabación. Entonces ya les voy a subir esto allá y bueno, entonces esperamos la otra clase, que la vamos a hacer mucho más lenta, evidentemente. Entonces los voy a dejar para que sigan clase de qué. Histología, doctor. Bueno, que se diviertan con las células. Entonces suben de de molecular a lo ya macromolecular. Bueno, muchachos. Muchas gracias. Sí, bien. Rápidamente. La vez pasada, pues sí nos dio un texto guía que era el libro de biología molecular, pues que usted escribió junto con el doctor John Carlos, pero quería saber, pues, por obvias razones para todos no es asequible comprar el libro, entonces si había en la biblioteca. En la biblioteca hay copias, igual tienen las clases. Yo pues le estoy subiendo las diapositivas, todo allí. Ok, de pronto otro texto guía que usted nos pudiera dar o una referencia. No, pues es que estamos siguiendo el que hicimos nosotros. Listo, doctor.
Bueno, muy amable. Porque pues hay otro, vea, es que en biología molecular hay otros muy buenos como Lodish, pero eso ya es más, o sea, no está adaptado, por eso fue que hicimos este libro, porque no habían textos que estuvieran adaptados a los estudiantes de medicina o estudiantes de ciencias de salud. Entonces por eso hicimos ese, porque el otro, el que hay, pues eso es básico y hay jeans, pero es muy orientado, pues es más para los biólogos. Claro. Entonces, pues, es por eso. Igualmente, muchas gracias, yo entiendo. Bueno, Felipe, chao, nos vemos. Chao, chao. Chao.